y hoy día les voy a hablar acerca del análisis crítico de la literatura. Un poco un resumen que traté de hacer de las cosas de los aspectos de la epidemiología más importantes. Y yo sé que este tema es súper árido y por eso les traje esta foto del Cerro Bramador en las afueras de Copiapó, porque yo sé que la mayoría lo encuentra súper árido, pero en realidad igual que el desierto, que tiene colores, que florece y que en realidad tiene súper bonitos paisajes, cuando uno entiende las cosas básicas, no hay que saberlo todo, se hace bastante más agradable y más llevadero hacer un estudio, diseñarlo y entender un poco lo que estamos estudiando cuando leemos un paper. ¿Cuáles son las preguntas claves que yo me voy a hacer? ¿Es el objetivo del estudio relevante? ¿Va a tener un significado clínico para el lector? ¿Está bien diseñado? ¿Está bien evaluada la variable principal? ¿Es adecuado el tamaño de muestra? ¿Hay razones para dudar de la validez de los resultados que me entregue el estudio? Que la metodología no sea la correcta, que no considere variables confusoras, que el tamaño muestral es insuficiente, que hay un sesgo en la selección de la muestra. Todas esas cosas le pueden restar validez a un trabajo y yo tengo que considerarlas cuando analizo o cuando estoy yo diseñando un trabajo que quiero hacer. Entonces vamos a partir por la estructura. Y los trabajos se clasifican en 4 categorías y todos tienen una de estas, o sea, 4 y una de cada de estas opciones, ¿cierto? Pueden ser cualitativos, que no es de nuestra área porque son entrevistas grupales y se saca una conclusión, o sea, no aplica a nosotros. Nosotros todos los estudios que vamos a hacer o que vamos a leer son cuantitativos, es decir, nos entregan nuestros resultados en números, tasas, porcentajes, riesgo, OR, todo lo que a uno se le ocurra, pero siempre a nosotros nos presentan los resultados en números. Por lo tanto, siempre nosotros vamos a trabajar con estudios cuantitativos. Pueden ser descriptivos, que solo escriben, o analíticos, que hacen un análisis y prueban una hipótesis. Pueden ser transversales, cuando yo hago una medición en un periodo determinado muy acotado o en un momento dado, o longitudinales, cuando hay una secuencia temporal entre que hay una exposición y un resultado. Y por último, pueden ser observacionales o experimentales. El observacional es cuando yo entrevisto pacientes, reviso fichas, hago lo que sea, pero no me meto. En cambio, el experimental, que para nosotros lo que más hacemos o lo que más estudiamos son los estudios clínicos, en los experimentales el investigador es el que manipula la variable. O sea, yo al azar a este paciente le voy a poner Avastin y al otro no. O yo voy a tratar a este y al otro no. El experimental, el investigador manipula. En el observacional, yo no manipulo. El descriptivo es la piedra angular, es el que genera hipótesis y es la primera aproximación. Por ejemplo, si pensamos en enero del 2020, nadie sabía bien que a lo mejor ser mayor de 70 años, ser obeso, ser hombre, eran factores de riesgo para desarrollar el COVID grave, ¿cierto? Pero los primeros estudios observacionales o las primeras observaciones en la UCI ya empezaron a mostrar una mayor frecuencia de estas características, y con eso después uno puede llevarlo a una hipótesis y decir, bueno, ser obeso es factor de riesgo para desarrollar COVID grave, o ser mayor de X años, o ser hombre, por ejemplo. Y ahí los llevo a un estudio analítico y logro conocer más la enfermedad y probar las hipótesis en el fondo que se plantearon en base a lo que observé. Los estudios transversales, entonces, son una medición en un momento dado. Los longitudinales consideran una secuencia temporal. Y el estudio transversal clásico, un estudio de prevalencia. Yo hoy día llego al servicio de oftalmología y le mido la presión intraocular a todos los pacientes y veo cuántos tenían presión intraocular elevada. Es un estudio de prevalencia en un momento dado. Ese es el estudio transversal clásico. Hay variantes, pero quedémonos con eso. Y los que son longitudinales, entonces voy del presente y veo quiénes están enfermos y quiénes no, y hacia atrás les busco el factor de riesgo, o al revés, veo quiénes están expuestos y quiénes no, y veo quiénes en el futuro van a desarrollar alguna enfermedad. Y por último, dijimos, está la forma observacional, donde yo simplemente estudio un fenómeno, y el experimental, donde yo lo manipulo. O sea, yo doy el tratamiento, o yo digo, este paciente se opera, este no, etcétera, pero yo soy la que asigna la variable.
Los estudios descriptivos pueden ser reportes de casos, series de casos, de correlación, transversales. Y los analíticos son básicamente tres tipos, y que son los que vamos a hoy día estudiar. Los de caso control, los de cohorte y los ensayos clínicos. El ensayo clínico es una estructura, es una cohorte donde se manipula la variable que vamos a estudiar. El tratamiento o la cirugía o lo que sea. En el fondo es lo mismo que una cohorte, pero manipulada. Entonces vamos a partir por el primer diseño analítico, que este es observacional siempre, el caso control. Entonces, ¿cómo se hace un caso control? Yo tomo un grupo de gente que está enferma y un grupo de gente que está sana o que tiene alguna cosa que yo quiero estudiar, algún outcome, y voy a ir hacia atrás y ver cuántos de esos, en los dos grupos, qué proporciones tenían el factor de riesgo que yo quiero estudiar. Y cuál es como la medición clásica, es el OR, el odds ratio o la razón de momio, razón de pares, razón de probabilidad. Y en el fondo veo en la gente que, en los casos, en la gente que se enfermó, en la gente enferma, digamos, qué proporción tenía el factor de riesgo, y en los controles qué proporción tenía el factor de riesgo. Y después esas dos proporciones las comparo y hago una proporción de esas dos proporciones y me sale el OR. Y eso es un aproximado del riesgo relativo. No es lo mismo, pero es un aproximado del riesgo relativo para este tipo de estudios. Y acá les traje, cuando uno lee un caso control, ¿en qué me tengo que fijar? Primero que nada, cuando yo voy a diseñar un caso control, yo voy midiendo variable por variable. Por ejemplo, si yo quiero estudiar desprendimiento de retina, voy a ver cómo se asocia la edad al desprendimiento de retina y voy a ver si es significativa la edad. Después voy a ver, por ejemplo, el sexo masculino, el antecedente familiar, y voy uno a uno haciendo un análisis, y eso se llaman las regresiones logísticas univariantes, que serían estas que están acá en la primera parte, digamos. De esas, de las que a mí me dan significativas, solamente esas, las otras las descarto. En esa primera aproximación, las que me dan significativas, yo las paso a mi modelo final, que ahí les voy a explicar. Entonces, en la regresión logística univariante, yo estoy viendo variable por variable, cada una por separado, qué OR tiene y si es significativo. Y según eso entra en esta selección que yo voy a tomar para el final. Las significativas, después al final, yo las meto en un modelo final que se llama regresión logística multivariante. ¿Cuál es la gracia de la regresión logística multivariante? Es que en el fondo me considera cada factor de riesgo con el peso relativo que tiene en relación a todos los otros factores que a mí me dieron positivo. Es decir, por acá, por ejemplo, acá cuando yo analicé solo la edad entre 40 y 49 años, en la regresión univariante, o sea, cuando yo no considere ninguna otra cosa, el OR me dio 52,9. Sin embargo, cuando yo hice mi modelo final con todas las variables seleccionadas, el modelo matemático me dice, bueno, en base a todas las características que usted eligió y que puso en este modelo final, en esta regresión logística multivariante, este es su OR real, considerando todas las otras variables. O sea, el peso relativo que tiene, considerando el efecto de todas las otras variables, es este. Por ejemplo, el sexo masculino solo, si yo no pienso en que, o sea, si yo voy a ver solo el sexo masculino, era 3,2. Sin embargo, cuando el sexo masculino está considerado con todas las otras variables, baja un poquito el peso a 2,5. Puede subir o puede bajar. Pero en el fondo, el OR ajustado es el que me dice el poder real de esa variable, considerando todas las otras variables positivas. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Con qué me tengo que quedar cuando yo leo un estudio de caso control? Con el OR ajustado. El crudo no tiene importancia porque en el fondo a mí me sirvió para hacer mi modelo final, pero no tiene ninguna importancia porque es algo que no se da en la realidad. Uno no tiene una variable aislada. Siempre las variables es un montón de variables que funcionan juntas, y por lo tanto yo me tengo que fijar en el OR ajustado.
Otra cosa importante y que uno no sabe muchas veces qué significa es el intervalo de confianza del 95%. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si el OR me da 116 y el intervalo de confianza dice que en realidad con un 95% de probabilidad nosotros podemos afirmar que el dato real en la población va entre 23 y 572. O sea, el dato real, a mí me dio 116, pero el dato real en la población que yo estoy estudiando, con un 95% de certeza, yo puedo decir que está entre 23 y 572. ¿Qué significa que un intervalo de confianza sea tan amplio que faltó tamaño de muestra en esa variable? No fue tan insuficiente porque dio significativo, pero la idea es lo ideal es llegar a un estudio donde yo tenga un tamaño de muestra donde el intervalo de confianza sea más acotado y que en el fondo mi resultado se aproxime más a la realidad de la población que estoy estudiando. ¿Cuándo elijo un caso control? Básicamente, o sea, tiene varias ventajas el caso control, pero ¿cuándo lo voy a elegir? Cuando voy a estudiar una patología poco frecuente, rara. Si yo quiero estudiar endoftalmitis y uso de antibióticos intraoperatorios, y yo elijo una cohorte, voy a tener que tomar miles y miles de pacientes operados de catarata y ver de ahí si es que logro rescatar al final un par de pacientes que me van a hacer endoftalmitis y vamos a ver si ese N rescatado al final logra darme algún resultado válido. Entonces, en un caso así, si yo quiero estudiar endoftalmitis, lo mejor es tomarlo como caso control, o sea, tomar gente que le dio endoftalmitis y gente que no, y comparar si se usaron antibióticos o lo que sea que quiero comparar hacia atrás. O sea, cuando la patología es rara, hago un caso control. Y lo otro es cuando la latencia es muy larga. Si yo quiero estudiar cáncer de pulmón y tabaco, y yo tomo una cohorte, por ejemplo, y voy a seguir en el tiempo todos los fumadores, puede que pasen 20 o 30 años hasta que desarrollen, puede que, no sé, porque estemos muertos en 30 años más. Entonces hay que ser práctico. Si la latencia es muy larga, hay que hacer un caso control. O sea, pacientes que hayan tenido, o sea, pacientes que tienen cáncer, pacientes que no, y voy a ver hacia atrás quién fumó o quién fumaba. Eso es lo más práctico, lo más fácil de hacer. ¿Ya? Bueno. Y como ya dijimos que este tema es un poquito denso, acá les traje unas fotos esta es una foto de la noche de Nagasaki, y me acordé de Japón porque básicamente ahí hay hartos estudios que vamos a hablar ahora, que hay unas cortes famosas después de las bombas atómicas, así que les traje aquí una foto de la postal de Japón. Ellos, la verdad es que son bien orgullosos de que tienen una de las postales de noche más lindas del mundo, junto con Hong Kong y no me acuerdo qué más. Bueno, y aquí les muestro en Okinawa, en Japón, como en vez de usar un licor que tenga un gusanito, acá meten como el tequila, acá meten una serpiente completa. Okinawa tiene sí más, ¿cómo se llama?, más influencias de China. Y acá les traje otra foto del deporte clásico de los japoneses, que es la pelea de los sumo. Y esto es todo un evento, y la verdad es que si uno va a Japón hay que tratar de ir a una pelea de sumo porque es algo bien característico. Bueno, y ya listos con este descanso, vamos a seguir con los estudios de corte. Los estudios de corte, ya vimos que el caso control parte, enfermo o no enfermo, voy a ver para atrás quién tenía y quién no tenía algún factor de riesgo que yo quiero estudiar. La cohorte es al revés. Yo tomo expuestos, no expuestos, y voy a ver en el tiempo quién desarrolla una enfermedad o no sé, pues cualquier outcome o un efecto adverso, lo que sea que yo quiero estudiar un resultado. Entonces, cuando yo leo un caso, una cohorte, ¿en qué me fijo en el modelo final? Primero, la cohorte lo que da también es la proporción de gente expuesta entre los enfermos y entre los no enfermos, y ahí se saca el riesgo relativo. Pero como eso uno ya no lo hace, esas cosas a mano, a lo más para la prueba de estadística uno lo calcula a mano, esto todo se mete en un programa que se llama Stata,
u otros programas que hay en el fondo de estadística. Y primero que nada uno va viendo lo mismo que hicimos en el caso control, pero en la cohorte uno va viendo cada variable por separado sin pensar en todas las otras variables que están estudiando, y uno va viendo si es que son significativas o no. Y después, en ese análisis univariado, después yo lo llevo a un modelo final donde agrego todas mis variables que fueron significativas y hago mi modelo final con el análisis multivariado. La cohorte no estima el OR, sino que estima el riesgo relativo, pero con un modelo matemático distinto, como se hace en el fondo con estos programas de estadística. Se hacen curvas de supervivencia, y eso nos da un hazard ratio, pero que es básicamente lo mismo que el riesgo relativo. Entonces, en el fondo, las tablas en general, un trabajo bien hecho debería tener el riesgo relativo crudo, sin considerar las otras variables, que ya dijimos que ese dato para mí no es importante, y después el riesgo relativo ajustado, o sea, tomando en cuenta el peso de todas las otras variables, cuánto pesa esa variable. Y ese es el dato que a mí me importa, ese es el dato con el que yo me tengo que quedar. Si ustedes se fijan en este estudio, los intervalos de confianza son súper acotados. Y eso es porque son más de 4 millones de personas, entonces problemas de tamaño muestra no había. Entonces, aquí no les faltó ninguna, son súper acotados. O sea, ellos me dicen, bueno, en la población que yo estoy estudiando, el riesgo relativo real va entre 1,93, por ejemplo, el primero, y 2,03. O sea, con un 95% de probabilidad yo puedo decir que en la población la medición real está ahí. O sea, lo que yo saco con un tamaño de muestra súper grande es muy aproximado a la realidad. Cuando yo elijo un estudio de cohorte, dijimos que cuando la latencia es muy larga y cuando la patología es muy rara, yo voy a preferir un caso control. Al contrario, si el factor de exposición es raro, yo elijo una cohorte. Por ejemplo, si yo quiero estudiar selenio y desarrollo de exposición a selenio y desarrollo de catarata, y yo parto tomando gente con catarata y sin catarata, puede que yo revise miles de personas y no encuentre a nadie, o encuentre un par que hayan estado expuestos a selenio, y el estudio no va a tener ni una validez y habré trabajado en vano. Entonces, ¿qué hago ahí? Como la exposición a selenio es rara, yo tomo gente expuesta a selenio, gente no expuesta, y voy a ver quiénes desarrollan catarata. ¿Ya? Y la idea es que no nos pase, yo traje este estudio porque en el fondo, en el título nos dice que es un estudio de cohorte, después en el diseño dice que es un caso control. O sea, claramente acá hay un estadístico que ayudó y todo, pero uno tiene que más o menos entender lo que está haciendo para no llegar, para que no se produzca este tipo de errores. Probablemente la persona que puso el título no es el mismo que hizo el abstract, digamos. Pero al final uno dentro del mismo abstract se da cuenta que el estudio es una cohorte porque habla de la incidencia. Una cohorte mide incidencia porque parto de gente que estaba sana y que estaba expuesta, y en el tiempo veo quiénes se enfermaron, por lo tanto yo tengo un conocimiento de qué casos son los nuevos, porque son la gente que se me enfermó en el estudio, y sé en qué periodo se dio esa incidencia. En cambio, en el caso control no tengo cómo medir casos nuevos, porque en el fondo ya tengo gente que se enfermó y que no, y yo no sé, o sea, puedo tener el dato, pero en general no voy a saber exactamente cuándo se enfermaron, ni los voy a estar midiendo. Entonces yo voy hacia atrás a ver el factor de riesgo, y yo ahí no puedo medir los casos nuevos, porque ya la población estaba enferma cuando yo empecé a estudiarla. Por lo tanto, el caso control no mide incidencia y la cohorte sí. Bueno, y pasando a uno de los últimos ítems, cuando yo quiero, déjeme un poquito sacar este, que no sé cómo, bueno, no sé. Cuando yo quiero hacer un estudio, tengo que saber dos conceptos que me van a ayudar a determinar el tamaño de muestra. Uno es el error tipo 1
o alfa, que son los falsos positivos. O sea, es la probabilidad de encontrar una asociación que no existe. Por ejemplo, yo quiero estudiar consumo de té y desarrollo de catarata, que a lo mejor, o sea, que no tienen ninguna relación, pero mi estudio por azar puede encontrarla. La idea es que esa probabilidad de encontrar esa asociación falsa no sea nunca mayor de un 5%, si no el estudio pierde validez. Entonces, por eso que se fije el alfa en un 5%. Cuando yo ya hice el estudio, uno calcula hacia atrás, uno puede calcular todas las cosas, con qué poder quedé, cuando ya tengo mi tamaño de muestra final, con qué poder quedé, con qué alfa, y cuando yo calculo el alfa con el que quedó cada variable, en forma retrospectiva, ese es el famoso P, que nosotros vemos P menor de 0,01, entonces la probabilidad de que esa asociación encontrada se deba al azar es menor de 0,01. Entonces, en el fondo, mientras más chico el P, es porque lo que yo encontré es menos probable que se deba al azar y es más probable que sea una asociación real. La otra cosa que tenemos que fijarnos es el error tipo 2 o falso negativo, que es el beta, que es la probabilidad de no encontrar algo que sí existía. Por ejemplo, ya, fumar y el aumento del riesgo de infarto. Por ejemplo, yo estudié el efecto de fumar en el infarto y no encontré ninguna asociación. Esa probabilidad de no encontrar algo que existía es el falso negativo y es el error tipo 2 o beta. Y el poder de un estudio es no menos beta, es decir, 80%. Y lo que se acepta es que el poder de un estudio tiene que ser por lo menos de un 80%. O sea, que si algo existe, yo tenga por lo menos un 80% de posibilidades de encontrarlo. Si no, o sea, si me da un poder de 50 porque es tirar una moneda al aire, puede que encuentre, puede que no, no tiene ninguna validez el estudio. Entonces, la idea es que el poder de un estudio mínimo sea mayor a 80%. Y por último, con estos datos yo voy a determinar el tamaño de muestra. Los tamaños de muestra son unas fórmulas en realidad que son enormes, pero que se pueden llevar a cabo si uno empieza con paciencia a reemplazar cada número. El anterior, este es el tamaño de una corte, este es en un caso control que es más sencillo. Pero no es necesario ni siquiera conocer esas fórmulas, ni menos desarrollarlas uno, porque para eso existen calculadores del tamaño de muestra en un estudio que están en línea, que uno los googlea y se encuentran. Y por ejemplo, acá el tamaño de muestra para un estudio de corte, hay que tener ciertos datos que me piden, el riesgo relativo asumido, la variable que yo quiero medir, qué tan potente es. Acá yo puse como ejemplo un riesgo relativo de 3. Mientras menor el efecto de la variable que yo quiero encontrar, más grande el tamaño de muestra. Si yo quiero ver, si yo, por ejemplo, quiero medir el efecto de la Avastin en X enfermedad, no sé, en el edema macular por X cosa, y el Avastin baja 5 micras, o sea, que el efecto es significativo, pero baja 5 micras, yo voy a necesitar un tamaño de muestra gigante, versus si yo pruebo que la Avastin en esa patología baja 200 micras, el edema macular, el tamaño de muestra es mucho más chico. Lo mismo pasa con el OR, con el riesgo relativo o el OR. Si el efecto de la variable es más potente, si yo pongo un riesgo relativo asumido de 10, es porque estoy jugándome la de que esa variable es súper potente y el tamaño de muestra que necesito para probarlo es mucho más chico que si yo digo un riesgo relativo asumido de 1.1. ¿Cómo llego yo a este dato para yo rellenar este dato que me piden? Me baso en lo que hay en la literatura. Y si no hay ningún dato en la literatura, tengo que hacer algún estudio piloto yo de lo que tengo como para tener un valor relativamente aproximado a lo que yo podría encontrar. Y en eso me baso para yo poner un riesgo relativo.
El nivel de confianza en general se fija en 95% y el poder o potencia del estudio en un 80%, como ya vimos. Entonces, en el fondo, aquí vemos cómo varía el tamaño de la muestra del estudio que yo quiero hacer en base a si el P lo fijo en un 10%, o sea, diciendo, bueno, de mi estudio tengo un 10% de probabilidades de que lo que encontré se deba al azar, y con un riesgo relativo de 2, el tamaño de muestra es de 197. Pero si el factor se va poniendo cada vez más potente, el tamaño de muestra disminuye significativamente. Y si yo quiero tener un P de 0,01, o sea, pasamos de 190 con el mismo riesgo relativo asumido o esperado encontrar, paso de 197 personas a 2.300, o sea, aumenta un montón el tamaño de muestra porque yo me puse un P más exigente, o sea, tratando de de asegurarme de que lo que yo encuentre no se deba al azar. ¿Ya? Entonces, mientras mayor el efecto, menor tamaño de muestra, acá se ve. O sea, 1R de 2, pongamos acá el 0,05, que es con el que vamos a trabajar. Si yo quiero encontrar una variable con un riesgo relativo de 2, que me duplique el riesgo, necesito 432 personas en el estudio. Si estoy estudiando una variable hiperpotente que tiene un riesgo relativo, que me aumenta 10 veces el riesgo, solamente necesito 12 personas, con el mismo P del 5%. ¿Ya? Entonces, eso más o menos, saber, viendo el éxito, uno va aumentando o disminuyendo el tamaño de muestra. En casos y controles, lo mismo. En el factor de riesgo que yo estoy estudiando tengo que poner qué proporción yo espero que tengan los controles, y eso, con eso me baso, como ya les dije. Todos los datos que yo no tengo, que me los preguntan, los tengo que encontrar en la literatura o haciendo un estudio piloto. El OR asumido de 4 lo puse acá bien alto. Siempre el nivel de confianza es del 95 y la potencia deseada de 0,8. Y acá me da, si ustedes se fijan, vamos a fijarnos en el 0,5, cuando yo quiero estudiar un factor de riesgo que me duplica el riesgo, o sea, un OR de 2, me da una muestra de 513 personas. Sin embargo, si el OR a mayor P, menor tamaño de muestra, a mayor OR, menor tamaño de muestra. Y aquí era lo malo del calculador que a mí me gusta harto porque da todas las comparaciones, o sea, es bien didáctico porque muestra cómo en el fondo, en la medida que yo voy variando el OR, cómo me cambia el tamaño de muestra y uno puede tomar decisiones en base a, digamos, a los recursos disponibles. Pero tiene el problema de que asume siempre de que el grupo de casos y de controles o de expuestos y no expuestos son iguales, y eso no siempre es así. Cuando yo tengo una patología muy rara y quiero hacer un caso control y tengo poca gente enferma de lo que yo quiero estudiar, lo que hay que hacer es aumentar el número de controles por caso. Y el número ideal es 4 controles por caso. Si yo tengo más controles por caso, necesito menos casos. Ahora, ¿por qué no más de 4? Porque si yo aumento más de 4 es demasiado el aumento del tamaño de muestra de los controles y no se refleja en un beneficio tan grande para la disminución del número de casos. Pero entonces la proporción, cuando yo tengo poquitos controles y quiero potenciar eso para un tamaño de muestra, tengo que aumentar, cuando tengo poquitos casos, tengo que aumentarle el número de controles. Entonces, esta otra página, SAMSIZE, es preguntar menos casos, entonces necesito menos casos. Y el mínimo OR para detectar, el porcentaje de expuestos en los controles, el poder, acá yo puse 90, pero ya dijimos que lo mínimo es 80, yo puedo poner 90, pero eso me va a aumentar el tamaño muestra. Y con un riesgo de alfa, o sea, el falso positivo, de que la asociación encontrada se debe al azar, de un 5%. Y uno dice, bueno, pero estas cosas yo nunca las veo. Y la verdad es que sí están, si uno
viendo un poco, no se salta estas cosas, sí las encuentra y hay estudios que lo explican. Y por ejemplo acá hay un estudio de blebitis posterior a las traves que se hizo, y acá ellos tuvieron que lidiar con un tamaño de muestra muy chico. Hicieron un caso control, eligieron bien, porque obviamente las blebitis son pocas, entonces tengo que partir con gente que tuvo blebitis y gente que no, porque si me pongo a medir toda la gente con trave y ver quiénes desarrollan la blebitis, voy a quedar con un N al final probablemente demasiado chico. Entonces acá tomaron la gente que había hecho blebitis y lo compararon con un grupo que no. Y lo que ellos explican, claramente se quedaron cortos, que en el fondo ellos pusieron 28 casos y 31 controles. Y ellos en sus cálculos dicen, bueno, con un tamaño de muestra de 26 sujetos en cada grupo, con un 95% de intervalo de confianza en el fondo, o sea, esto significa que el alfa es 5% y un 80% de poder, o sea, solamente con un 80% de probabilidad de encontrar lo que yo quiero encontrar, yo soy capaz con este tamaño de muestra de encontrar un OR de 6 para arriba. Entonces, en el fondo, con esto ellos me dicen, bueno, con el tamaño de muestra que yo tengo, por lo menos los factores de riesgo que tengan un OR mayor a 6, yo los voy a encontrar. ¿Qué es lo malo? Que obviamente cualquier factor de riesgo que aumente 3 veces o 4 o 5, lo más probable es que no los encuentre porque el tamaño de muestra es demasiado chico. ¿Qué cosa yo hubiera hecho distinto acá? Yo hubiera aumentado el número de controles. Con 100 controles, probablemente hubiesen sido capaces de detectar un OR menor que 6. Entonces acá la única variable que les dio positiva fue la blefaritis crónica como factor de riesgo para hacer una blebitis, y tuvo un OR de 16. Pero sucede que las otras variables, a lo mejor otra también era significativa, pero el OR era de 2, de 3, y debido al tamaño de muestra no fueron capaces de encontrarla. Entonces esta de 16 sí la encontraron porque con su muestra chica sí eran capaces de encontrar, pero OR sobre 6. Y por último, existen las variables de confusión e interacción, que uno las tiene que considerar. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, voy a estudiar consumo de café y desarrollo de cáncer. Entonces, yo puedo decir, el café aumenta el riesgo de cáncer. Pero ¿qué es lo que no consideré? Que a lo mejor la gente que tomaba más café eran los fumadores. Entonces, si yo me paso por alto que simplemente el consumo de café reflejaba que esa gente era más fumadora, estoy encontrando una asociación que en realidad no existe. Perdón, ¿se escucha, cierto? ¿Aló? ¿Se escucha, cierto? Sí, sí, se Súper escucha bien, perfecto. claro. Entonces, en el fondo, estábamos en la variable confusora. Por ejemplo, si yo estudio café y desarrollo de cáncer, yo tengo que considerar aquí que a lo mejor simplemente el café no tiene nada que ver y que la gente que toma más café fuma más. Entonces, esa variable, si yo no la considero, mi estudio pierde validez, y a alguien después se le ocurre, oye, pero esta persona no estudió que a lo mejor simplemente había una asociación del consumo de café con el cigarro, y no es que el café influyera. Entonces, eso me puede alterar todo el resultado de un estudio. ¿Cómo se trata una variable confusora? ¿Cómo yo la saco del camino? Estratificando. Tomo la gente que toma café y fuma, y comparo con la gente que toma café y no fuma, y voy a ver en los dos grupos si es que se desarrolla cáncer, o sea, qué proporciones desarrollan cáncer. Si veo que en el grupo de los fumadores desarrollaron un montón y en el otro no, es porque en realidad la variable era confusora y en realidad la que manda aquí es el consumo de tabaco y no tenía nada que ver el café. Y la otra manera de sacarme del camino las variables confusoras es meterla en esos análisis multivariados que yo les expliqué que se hacen en los estudios de caso control y de corte, donde yo considero el peso de cada variable considerando los otros pesos. Porque en el fondo, si en el análisis final se mantiene positiva, es porque la variable confusora, en el fondo, o sea, que no era confusora y que en el fondo sí era una variable que era importante. Pero si esa variable, después al meterla en el modelo multivariado,
pierde significancia es porque probablemente era una confusora y en realidad no tenía nada que ver con el resultado final y estaba simplemente asociada a otra. Y por último, hay que considerar que, bueno, estas si se pasan no es tan grave, las variables de interacción. Por ejemplo, si yo digo riesgo de desprendimiento de retina pseudofáquico y rotura de cápsula, ahí se da una interacción, porque si se rompe la cápsula en un paciente de 40 años, es muy distinto, el riesgo va a aumentar exponencialmente versus si se rompe la cápsula en un paciente de 90 años. Entonces, esas variables interactúan, la edad con la rotura de cápsula. Y eso uno lo puede agregar como una variable de interacción en el modelo final, y eso ayuda también a limpiar más los datos y a decir exactamente cuánto pesa cada uno si es que yo considero esas interacciones. Bueno, y por último, a bien grandes rasgos, ¿qué es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, enmascarado? Como ya dijimos, el ensayo clínico es simplemente una cohorte donde yo manipulo. ¿Por qué es clínico? Porque involucra pacientes, controlado porque tengo un grupo control, un grupo que le estoy dando placebo, que no lo estoy tratando, pero estoy comparando con un grupo control. Aleatorizado es que en el fondo cualquier persona que entra al estudio tiene la misma probabilidad de ser tratado y de no ser tratado, y al azar voy a decidir a quién trato y a quién no. Y enmascarado, ciego, que en el fondo los pacientes y los investigadores no saben quién está siendo tratado y quién no, para no alterar subjetivamente los resultados. Entonces, los diseños y los grados de evidencia que aportan, los descriptivos son los que no aportan ninguna evidencia, pero nos ayudan a conocerla, como la historia de la enfermedad. Después vienen los estudios analíticos, observacionales, donde los casos controles, las cohortes, y los que más evidencia aportan son los ensayos clínicos, ahí donde yo estoy manipulando la enfermedad. Y como último, como el tope, digamos, son las revisiones sistemáticas, que son las que van a tomar gran parte de los estudios que hay disponibles y van a ver qué conclusiones se sacó en general. Y eso era, espero que se haya entendido y que no haya sido tan denso.